Pues buenas tardes, México, buenas noches, Moscú, buenos días, ahí en China. Estamos aquí en otra emisión más de su show cómico musical, Geopolítica para Tercermundistas, donde recuerden, lo único serio aquí es el contenido. Y déjame empezar esto diciendo algo que en la guerra la primera víctima es la verdad. Pero antes de pasar a lo secundario, hagamos una recapitulación de lo que nos traes, mi querido camarada Alberto. Una vieja conocida, camaradas, una Miller. Está bastante bien balanceada, es una lager bastante, es una lager, según ellos, premium. Yo diría que es una lager muy estándar, pero está muy rica, o sea, es una cerveza suave, bastante discreta en alcohol, es eminentemente maltosa, pero en un día caluroso como hoy, güey, o sea, la neta, no sabes cómo se me antojó, neta, la vi y dije, necesito esto, o sea, ya, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Pues nada, ¿qué más? ¿Qué más nos traes? Pues 710 mililitros, nada más le voy a echar esta. Tal vez al Ah, rato salga a echarme otra. Pero bueno, es viernes, ¿no? Es de viernes. exactamente, es de viernes. Pues nada, Así yo es, no así. traje ahora sí mi tarea, ando un poco tosijoso, ni modo. Y como yo me dedico a la música, tengo que hacer voces y pues ni modo. Dije, me voy a traer lo que toma Ronaldo. Si Agua. unas cargas de tetravitrosol para que afloje la garganta. Con chispas de chocolate, ¿no? No, 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 yo no sé, la neta. Pero bueno, Pero bueno, pasemos a lo bueno de este asunto, ¿no? A la excusa de por qué hicimos este programa. El impacto mediático, ¿no? El frente mediático de la guerra en Ucrania. Pero empiézale tú, mi querido Alberto, que andas on fire en este tema. pues mira, decía Lenin con mucha razón que la libertad de prensa no es más que la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Y en ese sentido, no podemos ser ilusos y hablar de verdad, ¿no? O sea, no podemos ser ilusos y decir, bueno, es que los medios tratan de ser objetivos, los medios libres, o sea, para empezar esta categoría de medios libres, ¿no? O sea, ¿cuál es la libertad en los medios, no? Al punto al que quiero llegar para no dar más rodeos es que la capacidad que tiene el establishment angloestadounidense para difundir su mensaje es tal que únicamente hemos visto, o es muy difícil encontrar la parte rusa del relato, la parte, en el caso de esta guerra ruso-ucraniana, la parte anti-ucraniana, no sabría cómo expresarlo, pero digamos que en este conflicto solamente se escucha una voz, ¿no? Solamente se escucha la voz que quieren los Estados Unidos y desgraciadamente esta forma de proceder, la gran presencia que tienen los medios estadounidenses y la censura a la que han sido sometidos los medios rusos, pues nos muestran una película totalmente draconiana, una película totalmente maniquea, ¿no? En la que los malos son muy malos y los buenos son prácticamente ángeles, ¿no? Sin embargo, con los que estudiamos la historia nos damos cuenta que pues esto de la guerra no se trata de buenos ni malos, no se trata de juegos de interés, pero desgraciadamente los juegos de interés de Ucrania son pasados no son presentados como ideales y los juegos de interés de los rusos pues prácticamente como ambiciones imperialistas. Entonces, para empezar a abordar esta arista mediática del conflicto, no sé qué te parezca empezar a desvelar o ver qué piensas tú acerca del hecho de que sean los Estados Unidos los que tienen prácticamente el monopolio del relato. Mira, yo creo que desde mi perspectiva, esta guerra es una cosa de narrativas, donde a nivel global, como, como órbita global, eh, los rusos la tienen perdida por goleada. Sin embargo, antes de que hagas se te vaya choca la cara, mi querido camarada, antes de que se te tuerza la boca, y yo creo que a nivel regional es donde está la clave de todo esto, ¿no? A nivel de relato regional, entre los vecinos y entre los que están ahí prácticamente al lado, en la misma colonia, para no hacerlo
para hacerlo más didáctico, en la misma colonia, en el mismo edificio. Ahí es otra cosa, ahí funciona diferente, ¿no? Si bien sigue teniendo perdida la batalla a nivel narrativo o los rusos. ¿Por qué? Porque por el desconocimiento. Es que realmente muchas personas desconocen los motivos detrás del ataque ruso hacia Ucrania. Y es una cuestión de estrategia. Y la gente, pues no le pidas tanto, ¿verdad? O sea, no es algo que le interese, no es algo que lo va a estudiar. Y realmente el relato que se vende maniqueo de buenos contra malos es fácil de consumir, ¿no? Y esta guerra es un poco más complicada y sobre todo que dices que los medios rusos prácticamente están siendo borrados de la faz de la comunicación, de la comunicación occidental, ¿no? Y aquí me gustaría señalarte el punto muy curioso. Tú recordarás que el año pasado se propuso una resolución en la ONU donde se condenaba la apología al nazismo. Tú lo recordarás muy bien, no recuerdo exactamente la fecha exacta, pero fue hace un año. Y varios países, todas las potencias europeas, se oponían a eso, ¿no? ¿Por qué se oponen? Unas se abstuvieron, pero otras sí se opusieron. Estados Unidos se opuso abiertamente a ello. Se opuso y el discurso, o al menos la excusa en ese momento, fue que atentaba contra la libertad de expresión. Está bien, muy loable, muy padre. Sin embargo, aquí ya cuando estamos en la guerra como tal, aquí ya la libertad de expresión es negociable. Es algo que puedes negociar, ¿sí? Es algo a la que puedes hacer la vista gorda. Y, y a mí me causa curiosidad porque la gente no se acuerda de estas cosas y dices, híjole, es que fue hace poquitos meses, ¿no? No dirás que fue hace mucho. Así que la libertad de expresión en este caso se está viendo negociable. No es esa cacareada que se dan o los baños de pureza de libertad de expresión en Europa son negociables, ¿no? Pero bueno, y hay otra cosa que resaltar, sí, hay censura por parte de Twitter, pero por parte del occidental, pero también hay censura del lado de los rusos. Son censuras diferentes. También hay tipo de propaganda rusa que va dirigido al público ruso y hay otro tipo de propaganda rusa que va al público fuera de Rusia, ¿no? Pero hay que saber la diferencia entre unos y otro tipo de propaganda, ¿no? Para quiénes son y a quién va dirigido. Pero ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, mi estimado? A ver, échale, apórtale más. Claro, o sea, creo que este asunto de los dobles raseros en todo el mundo es algo que ya deberíamos de saber, ¿no? O sea, no es una, ¿cómo decirlo? Casualidad que... Ay, perdón por los pinches perros, pero es que no me dejan concentrarme. Regreso. Esto de los dobles raseros en Occidente ya debería de tenernos acostumbrados, ¿no? Una, porque si nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que en pocos lugares existe una tradición por esta historia de oro tan arraigada como la que tenemos aquí en Occidente, ¿no? Esta historia de héroes y villanos, esta historia de traidores y patriotas, y creo que en los medios es donde se nota más, porque los intereses en disputa están a flor de piel. Y mira, yo de alguna manera podría entenderlo, ¿no? O sea, podría entender el hecho de que en tiempos de guerra cada quien jala agua para su molino, cada quien, ¿cómo decirlo? Pues vela por sus propios intereses, ¿no? O sea, yo no lo veo antinatural, o sea, no lo apruebo, pero vaya, o sea, se me hace muy normal. El problema es que se nos presentan a los medios occidentales, una, como libres. O sea, para mí eso es un gran problema. Los medios occidentales no son libres. Los medios occidentales tienen una agenda, tienen una línea periodística, y si bien es cierto, pueden tener diferencias en cuanto a política interior, en cuanto a política exterior, van al unísono. Por ejemplo, Venezuela es un caso epitotémico, o sea, es obvio que el gobierno de Venezuela tiene problemas gravísimos. Yo en lo personal soy un crítico acérrimo de Maduro,
pero también es cierto que lo que cuentan de Venezuela son barbaridades, ¿no? Prácticamente dicen que la gente pues está canibalizando una a otra. Y bueno, te digo, yo el problema que tengo es que se hagan pasar o se presentan a sí mismos como los adalides del mundo libre, ¿no? Y a mí eso me molesta bastante esa hipocresía. Una, dos, los medios son editoriales, o sea, los medios tienen la desfachatez, y el periodismo en general, porque yo he discutido esto con amigos que estudian periodismo, este, o sea, los periodistas se forman creyendo que pueden ser objetivos. O sea, y a mí me escandaliza esto porque ninguna narrativa humana está exenta de caer en la subjetividad, está exenta de ser interpretada, de ser narrada de cierta manera que satisfaga el discurso, que satisfaga los intereses o la imagen de quien la está contando, ¿no? Entonces, yo creo que ya para empezar desde ahí existe un problema con concebir al periodismo, una, como libre, dos, como desinteresado y tres, como objetivo. Yo en lo Pues personal mira, tengo muchas broncas con eso. hay una frase muy reveladora de Bismarck sobre el periodista, ¿no? Dice, el periodista es un hombre que se ha equivocado de carrera. Y vaya, esto nos pone a reflexionar por qué lo dice. ¿Tú por qué crees que dice que Bismarck, el periodista es un hombre que se ha equivocado de carrera? ¿Por qué? Yo tenía esa frase más bien de Goebbels, pero ves que se las comparten mucho o que le atacan mucho, pero yo tenía entendido que por la cuestión del idealismo, ¿no? O me estoy equivocando. Pues hasta donde yo sé es de Bismarck, sería cosa, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor me estoy equivocando, pero independientemente ya de si la dijo Goebbels o si la dijo Bismarck, ¿qué opinas? ¿Es el periodista un hombre que se ha equivocado de carrera? Mira, yo no me atrevería a darle cátedra a nadie porque yo mismo me he equivocado de carrera, pero es que no sé, honestamente no sabría en qué contexto la dijo. Si el periodista lo que quiere es eh, ventilar la verdad, no podría hacerlo jamás. O sea, la verdad es un concepto que nosotros o una condición que nosotros como seres humanos no somos capaces de asir, ¿no? Salvo conceptualmente, pero realmente me agarras en curva, no sabría cómo interpretar esa frase. Bueno, yo creo que tal vez eh, quien enarboló esta frase cree que el periodista es un agente político, es un político, es un político que sabe que hay una narración que está construyendo, ¿no? Definitivamente todos los periodistas hacen una narración de hechos. Antes, pueden poner cosas antes o después. Es una cuestión teórica en la que no me voy a meter porque no soy periodista. Sin embargo, esto de la objetividad te lo enseñan pues en primer año de carrera, ya tú te acordarás en las primeras lecciones de teoría de la historia, ¿no? Esto de la objetividad no existe en las ciencias, no existe. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera venimos empapados de algún contexto, de alguna idea que se nos presentó desde antes y de acuerdo a esa idea vamos haciendo una narración de hechos o de acuerdo a nuestras filias, fobias, lo que quieras, ¿no? E Así incluso que, a la imperfección de nuestros sentidos, o sea, a la exactamente, imperfección de las fuentes exactamente. Tú de las como, cuales bebemos, porque sí, cómo se consumimos la perciben los realidad. relatos, ¿no? O sea, Exacto, o si sea, tú de entrada recibes un relato emocional sobre un combate, sobre una guerra, la primera impresión es la que cuenta y te va a llegar una, una primera impresión que va a definir tal vez tu línea, tu sentido por el cual vas a investigar y acorde a ello vas a fabricar una narración, ¿no? Donde tú solo te estás guiando, pero no puedes decir que eres objetivo. No eres objetivo desde el momento en que te interesaste por el tal tema. Desde el momento en que haces un interés sobre este tema, tu objetividad se va al carajo, ¿no? Y puedes llegar a apasionarte tanto sobre ese tema que tu objetividad todavía se ve más trastocada, ¿no? Y puede obligarte a decir, pues, barbaridades, ¿no? Por ahí estaba viendo a alguien que decía que el ejército ruso está a 5 días del colapso. Pues bueno, no, 10 días del colapso. Pues ya van como 7.
y pues faltarán ver si estos 2 días, 3 días colapsa, pero yo no veo que vaya por allá. Pero bueno, desde ahí ya estamos viendo que hay una preferencia por un tema y ya la objetividad no existe en ese aspecto. Ya, desde ahí empezamos diciendo que no existe. Pero bueno, ¿qué más quisieras agregar, mi estimado? Sí, vaya, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Quienes hemos estudiado historia como carrera, no, pues tenemos la formación, que realmente no es una formación tan dura, o sea, es asir unos cuantos conceptos, unas cuantas ideas y entender que los seres humanos percibimos la realidad de manera imperfecta, solamente somos capaces de percibir una fracción de esa realidad y una vez que la percibimos, la juzgamos también de manera imperfecta, la juzgamos con vicios, la juzgamos a través de pasiones, la interpretamos nuevamente con los mismos filtros y la transmitimos todavía más viciada. O sea, eh, creo que el entender esto es clave para no casarse con ningún discurso. Nosotros mismos lo hemos dicho aquí, o sea, nosotros estamos dando nuestra perspectiva. Nosotros siempre hablamos desde perspectivas, nunca hablamos pretendiendo ser objetivos, pretendiendo ser neutrales. No, Eso no se sí, puede. argumentamos con la mayor fuerza posible y con la mayor cantidad de evidencia posible lo que estamos diciendo. Pero vaya, o sea, yo aquí jamás me vengo a persinar de objetividad, ¿no? Porque no es así, o sea, yo me siento incapaz de ser objetivo Sí, y es mucho que menos en un tema de estos, ¿no? exactamente, y sobre todo en una cuestión de guerra, donde los odios y las pasiones están prácticamente a flor de piel. En, en, en cuestiones de conflictos políticos, todos tus sentidos son explotados para odiar al otro, para odiar al enemigo. O sea, ese es el objetivo, odiarlo, detestarlo. Por lo tanto, te van a bombardear de información negativa, van a hacer lo inhumanamente posible por deshumanizar al enemigo. Y, y es que ahí hay un problema. Mucha gente no sabe distinguir este tipo de cosas. Por ahí decía una experta en Rusia, decía que no se puede llegar a entender a Rusia leyendo a la BBC. Y Exacto, qué exacto. razón, o sea, y qué gran razón tiene. Exactamente, o sea, la clavó con esa frase, ¿no? La clavó, ¿no? Y con cualquier otro tipo de país, ¿no? Otro tipo de cultura. Por ejemplo, los afganos. No puedes entender a los afganos leyendo Washington Post, New York Times, la revista Times, Forbes. No puedes entender así a ese país así. Y aquí mucha gente comete ese error, ¿no? Están leyendo a Rusia desde la perspectiva del enemigo, o sea, desde la perspectiva occidental, que es el enemigo de Rusia. Es como si la Biblia jamás te va a decir que el diablo es el gran tipazo, ¿verdad? Todo depende Claro, de la fuente. claro. Y fíjate, nosotros vemos qué ejercicio hacemos aquí, o sea, recién que empezó el conflicto, ¿qué fuentes consultábamos? Fuentes ucranianas. O sea, porque las fuentes rusas nosotros las conocemos, nosotros las tenemos a flor de piel porque nos sirven mucho de ellas, pero las fuentes ucranianas fue de las primeras cosas que estuvimos buscando, de lo que estuvimos indagando hasta que pues de plano se inundó internet ya no había tanta propaganda en las fuentes ucranianas que era muy difícil saber más o menos qué se aproximaba un poco a la realidad, ¿no? Pero bueno, te digo, yo tengo mucho problema con esa parte, ¿no? O sea, que los medios se presenten como objetivos. Y nuevamente el doble rasero se ve en las plataformas, ¿no? O sea, ese nuevo concepto de la plataforma en la que es el usuario el que crea el contenido. Efectivamente, Facebook, YouTube y todos estos servidores se sirven de sus, ¿cómo decirlo?, de sus usuarios para crear el contenido, pero también ellos están sujetos a unas normas muy estrictas que practican la censura suave, a veces la censura dura, y que en muchas ocasiones condicionan por completo el relato. Ahorita mismo hemos visto cómo Facebook ha permitido abiertamente expresar mensajes de odio hacia los rusos, pero si en cambio tú expresas un mensaje de odio hacia los ucranianos o hacia cualquier otro grupo nacional, de inmediato te banean. Así, yo recuerdo alguna vez que estaba discutiendo de un video de unos cirqueros chinos, ¿no? O sea, y pues ves que en México el decir pinches y una nacionalidad no es una expresión de odio, simplemente es decir, órale, se rifa, ¿no? O, por ejemplo, no sé, pinches y no sé, Beatles, ¿no? Uh O -huh. ingleses, ¿no? O sea, son rifadísimos
en la música pop, en la cultura pop. Esto Facebook lo interpretó como un mensaje de odio, me suspendió como 30 días la cuenta, y vaya, al final, aunque sean mensajes entre comillas de odio, el hecho de que la presunta plataforma imponga reglas que sirven a sus intereses, al final la convierte en una editorial, ¿no? Y Facebook, Twitter, incluso Reddit, o sea, yo que soy usuario de Reddit también me he sorprendido bastante porque lo consideraba uno de los pocos espacios libres aún, o relativamente libres, y igualmente, ¿no? O sea, la propaganda antirrusa pues está con todo, y bueno, nuevamente pues es la hipocresía de los medios occidentales, ¿no? El presentarse como adalides de la libertad cuando pues solamente tienen formas más sutiles de censurar. Sí, hay que dejar claro algo ya para cerrar, bueno, más o menos el aspecto teórico, ¿no? Eh, no hay estas cosas llamadas como objetividad y mucho menos en tiempos de guerra, ¿no? Eh, Desgraciada o afortunadamente, como cada quien lo quiera ver, eh, está dominada o la visión global por medios occidentales. Y esa es la visión que va a prevalecer, ¿no? Esa es la narrativa. No sé, Cristian dice, la guerra del siglo XXI es la guerra mediática, la guerra de quién hace la mejor propaganda y quién la difunde mejor. Es tan dura la propaganda antirrusa que se atrevieron a decir en Latinoamérica cosas como Reddit es zurdo. No, hombre, si vieras la cantidad de propaganda antirrusa que hay en Reddit, te dices, híjole, hasta a mí me dan ganas de odiar a los pinches rusos. Neta que hasta me dan ganas de darles un pinche bombazo nuclear. De verdad. Pero es porque están tremendamente bombardeados por esa narrativa. Y esa narrativa mediática ya la tiene perdida, pues Rusia, al menos de este lado del mundo, ya la tiene completamente. Exactamente, exactamente. De hecho, creo que los rusos han empezado a contraatacar mediáticamente. Yo me he dado cuenta que cada vez hay mayor difusión en redes sociales de contenidos de apoyo a Rusia. O sea, por ejemplo, te hablo de la porra de la Estrella Roja de Belgrado, que en los partidos de la UEFA Europa League, pues empieza a sacar banderas rusas, a apoyar manifestaciones prorrusas en Italia, en Alemania, los diputados o los parlamentarios en diferentes países de Europa también dando muestras de rechazo a la OTAN. O sea, y esto evidentemente no creo que Facebook lo esté permitiendo. O sea, a Facebook se le está filtrando. Deben de tener ahí un equipo, o bueno, me imagino que varios equipos empezando a trabajar, porque los videos de propaganda rusa, pues cada vez son más frecuentes, o sea, cada vez son más, ¿cómo decirlo? O cada vez tienen más presencia. No sé cómo lo estén haciendo, honestamente, porque yo no creo que Facebook lo esté permitiendo, pero de alguna manera están devolviendo el golpe. Aunque concuerdo contigo, o sea, la batalla en los medios masivos, en los medios que la gente consume, que es radio y televisión, no la pueden ganar de este lado. Sí, no, o sea, Definitivamente no. la tienen completamente perdida. A menos de que te intereses mucho por el tema, vas a empezar a buscar tanto fuentes de un lado como del otro. Obviamente, si te interesa el tema y tienes, pues, la noción de que debes investigar ambos lados, pues te van a saltar cosas al ojo que dices, híjole, esto no nos dicen en los grandes medios. Pero fíjate, o sea, fíjate, algo que a mí me alarmó mucho. Hace una semana más o menos discutía con un buen amigo mío en WhatsApp, ¿no? Y él se interesa mucho por este asunto de la guerra porque pues él trabaja como economista en áreas pues de pronóstico, de indicadores, etcétera. Y bueno, yo le estaba comentando algunas cosas, ¿no? Y vaya, o sea, él y yo nos llevamos pesado, nos pendejeamos y todo, y en una de esas le mando una nota de RT, digo, mira, aquí está, o sea, que pues, los rusos pues descubrieron esos laboratorios en Ucrania, ¿no? O sea, no es pues no es choro, y le digo, y me dice, es que de ahí te informas, o sea, ¿cómo me mandas una nota de RT? Y le digo, ok, entonces te la mando de Bloomberg para que la creas.
o ese te es la el mando de problema. CNN para que me la creas. Digo, al final son palabras de esta señora, ¿cómo se llama? Jane Saki, no, la, No, está la que emitió lo de los en laboratorios. Nuland, creo, Ah, Nuland. ándale, Nuland. Digo, al final son palabras de una congresista estadounidense. Digo, o No, sea, es subsecretaria de Estado. fíjate, subsecretaria del Subsecretaria, Estado, o Nuland sea, sí, es subsecretaria de Estado del digo, gobierno de Estados Unidos. da igual si, o sea, da igual si te lo mando de Al Jazeera, le digo, no seas imbécil, no sé, él y yo nos llevamos muy pesados, ¿no? Y y bueno, el punto es que qué tan hondo cala la propaganda occidental, o sea, qué tan hondo calan los medios, que los medios rusos son propaganda y los medios occidentales no lo No lo son, ¿no? O son. sea, no lo son, a pesar de que este tipo ya tiene una maestría, creo que ya tiene doctorado en economía, en finanzas, es muy brillante en este aspecto, pero te digo, aún gente con este nivel educativo es susceptible de caer redondita en estos Es bulos, que ¿no? yo creo que ahí está la maravilla de la propaganda, ¿no? Que apela a tus emociones, a tu estómago, no a tu cerebro ni a tu razón. Apela a tu lado emocional. Y claro, como ser humano, pues no te puedes quedar indiferente, ¿no? Pues ante un dolor humano, al dolor humano, al dolor ajeno. eh, Está como este video donde exhiben a una muchacha en que perdió a su hijo o está con su hija, no sé, no recuerdo exactamente, y de alguna manera empatizas. ¿Por qué? Porque no somos psicópatas, ¿no? O empatizas con esa persona y empiezas a odiar a la otra persona, pero no te das cuenta que la otra persona también, del otro lado, también han sufrido de los suyos, que invariablemente en la guerra va a haber cuestiones muy, muy horribles como asesinatos injustificados de inocentes, de niños, que van a ser el pan de cada día, ¿sí? Pero tampoco se me hace un poco justo en este relato de rasgarse las ropas, porque viste este video difundido a nivel mundial de esta señora que perdió a sus hijos, mientras que por el otro lado, si a cifras nos vamos, los yemeníes han sufrido una guerra terrible de más de, creo que de 10 años, por ahí me corregirán, y hambrunas espantosas que nada le envidian a Ucrania. Sin embargo, esto no aparece en los medios. De hecho, no apareció el Donbass durante 8 años en muchos grupos ahí de Facebook, no apareció el Donbass. ¿Y por qué? Porque ahora sí nos conmueve. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque están jugando con nuestras emociones. Están apelando a nuestro sentido humano para, para detestar al otro. O sea, eso es lo que hace, lo que se llega a hacer, ¿no? Y fíjate Es, que a qué niveles tan infantiles llega, o sea, cancelar un festival de Dostoyevsky en Italia, o sea, Italia, que cabrón. es uno de los, ¿no supiste esa? Cancelaron un festival de Dostoyevsky en México, o sea, que se supone que México no se ha unido a las sanciones, se supone, ya habíamos platicado fuera del aire de esto, este, suspendieron a los literatos rusos de las ferias internacionales del libro. O sea, De ese sí, o sea, Maxim, así de Máximo hecho, Gorki, perdón, ajá, de hecho, hasta Taibo II se quejó, dice, pues no manches, o sea, ¿cómo es ¿qué tienen posible que que ver excluyas ellos? a la literatura rusa, no? O sea, Es un clásico de clásicos. pues de hecho yo creo que solamente hay dos escuelas literarias que vale la pena leer de pe a pa, la española del siglo XVI y la rusa del siglo XIX. Lo demás hay puntos brillantes, puntos muy altos en otros lugares, pero bueno, en cualquier caso, más allá de filias y fobias, vaya, excluir a los rusos de una feria de libro es algo estúpido y es algo hasta contraproducente que le quita muchísima seriedad a cualquier evento, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, nuevamente, esta sociedad se presenta como el adalid de la libertad, el adalid de lo políticamente correcto, si quieres, pero cuando queremos o cuando esta sociedad quiere, pues puede mandar mensajes de odio bastante duros, ¿no? Como Sí, por ejemplo estos, o sea, esto lo único que está generando es rusofobia, así, sí, o sí, sea, es una rusofobia tal cual, que ni siquiera la tratan de disimular. O sea, no, no se disimula. Ahora, veamos el caso también de los mercenarios. Este caso que ha dado mucho de qué hablar, ¿no?
sobre todo porque ha habido los relatos de los sobrevivientes donde dice que prácticamente las unidades fueron completamente aniquiladas, que esos 35 muertos que reportan las cifras oficiales no son exactamente 35, dice, son muchos más, y, y las están pasando como cifras de muertos, a veces de civiles, a veces como civiles las están pasando las cifras, porque, bueno, es parte de la guerra de propaganda, pero Es también que habla aquí, mucho de que hay un silencio y una cerrazón muy fuerte también aquí del lado occidental y muy renuente a creer este tipo de relatos de los sobrevivientes, de los que estuvieron ahí. ¿Sí? El del este muchacho norteamericano, donde dice que donde relata que lo iban a enviar al frente de primera línea con apenas 10 balas y sin ningún otro tipo de protección, sin una placa antibalas. Ese fue del norteamericano. El del colombiano que me pasaste, que también el brasileño no sé si lo has visto, ese lo vi, sí lo vi que prácticamente se aniquilaron a toda la unidad, a toda toda la la unidad. unidad, todos quedaron. Pero el del colombiano también refuerza lo mismo que decía el otro norteamericano. Dice, es que a mí nada más me dieron un uniforme y un fusil. Un Esa peruano fue mi también que única dijo lo dotación. mismo. Salió en RPP también este peruano diciendo. Es que, o sea, ahorita, ¿qué papel juegan los medios ahorita? O sea, yo creo que los medios ahorita juegan dos papeles. Uno, levantar la moral de la tropa. Y dos, mantener a la opinión pública apoyando las acciones de sus gobiernos, ¿no? O sea, a la opinión pública apoyando las sanciones contra Rusia, apoyando cualquier ayuda que se le dé a Ucrania, a pesar de que estas ayudas y de que estas sanciones graviten directamente contra sus intereses, porque son las sanciones las que le están poniendo en la torre al bolsillo de muchas personas en el mundo. Sí, tiene doble filo, Entonces, sí, es una espada de doble filo. como tú lo dices, o sea, como tú lo estás diciendo, apelan a la humanidad de las personas para decir, bueno, yo hago este sacrificio con tal de que estos rusos malignos, engendros de Satán, no se salgan con la suya y dejen de matar ucranianos. No es la forma en la que yo estoy ayudando, siendo estoico a la hora de afrontar las consecuencias económicas de estas sanciones. Y lo mismo levantar la moral de la tropa, ¿no? Aunque yo creo que la tropa está ahí, ¿no? O Sí, sea, porque la tropa sabe lo que está pasando. sí, sí, saben lo que está pasando. Ellos no les puedes decir también que no ha habido bajas ni nada de eso. No le puedes ir con ese cuento. Sobre todo a las unidades que están en el frente, ¿no? Porque casualmente las bajas ucranianas o son inexistentes o de plano son superhombres. Y esto Yo no he concuerda visto bien con el cadáveres relato ucranianos hasta del ahorita, ¿eh? heroísmo, ¿verdad? Yo no he visto hasta ahorita cadáveres ucranianos. Entonces, o sea, Casi no, yo los he visto muy poquitos, muy poquititos, contadísimos, te lo juro, contados con los dedos de mis dos manos, contadísimos. En cambio, ves los cadáveres de los rusos y son puro gore, eso es puro morbo, ujú. o sea, Sí, 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 literalmente. están fotos muy fuertes. Sí, son imágenes demasiado gráficas, ¿no? Aunque también, si tú te vas a las fuentes del Kremlin o en los canales del Kremlin abiertamente prorrusos, no te ves esas imágenes gore, pero sí te ves este, cuando atacan a los blancos, cuando lanzan un ataque de artillería, cuando un dron destruye a tal unidad. O sea, sí Exacto, o hay, sea, qué es lo que le pero interesa a los rusos difundir? Que han cerrado la brecha tecnológica. O sea, que Occidente ya no tiene una ventaja frente a ellos en cuanto a material. Eso es lo que a ellos les interesa muchísimo, ¿no? Y evidentemente, pues tampoco ves imágenes de cómo están las ciudades ucranianas, ¿no? O sea, los rusos no quieren que veas cómo quedó sí, Mariupol, cómo ha quedado Kharkov, ¿no? O sea, por ahí decía, exacto, o un sea, les duele. por ahí decía alguien, no me acuerdo quién, no me acuerdo, no recuerdo quién, en qué canal. Creo que en VisualPolitik decía que Se me dan eh, tanta hueva esos güeyes ya, pero sí, y ahorita te va esta perla. Decían que dentro de Rusia la invasión a Ucrania se vendía como la operación militar especial, que no se hablaba de una guerra, pero y la excusa fue de que pues que Rusia no declara guerras, pero es que el problema es que nadie declara guerras desde 1945.
Ujú. Ese es el gran problema que tienen en su razonamiento. Los norteamericanos no han declarado guerra desde 1941. Así, para ponerla así. No han declarado guerra desde 1941. Y alguien va a decir, no, pero ¿y la guerra de Vietnam? No, la guerra de Vietnam no se declaró. Es el referéndum del incidente de Tonkin, Toquín. Tonkin, ajá, Ajá. del Golfo de Es Tonkin. el memorándum o referéndum, pero nunca se habló de declararle la guerra a un país, ¿sí? Y aquí esto me pareció curioso de VisualPolitik, que dicen, es que Rusia ya no declaró la guerra, es que nadie declara guerras. Nadie declara guerras en el siglo XXI y a mitad del siglo XX, la mitad del siglo XX para adelante, nadie declara guerras. O sea, eso ya no se hace. Ese Además son discurso ya no o sea, además sirve. son formalismos estúpidos, ¿no? Porque independientemente de que Estados Unidos haya declarado la guerra o no contra Rusia ahorita, o sea, las medidas que ha tomado contra ella son demasiado hostiles. O Sí, sea, sí, sí. Es una guerra económica abierta, ¿eh? un presidente con los nervios menos templados que Putin ya habría sido mucho más contundente en su respuesta. O sea, yo no veo, por ejemplo, a un, o sea, incluso un Brezhnev manteniéndose de brazos cruzados y no cerrando el grifo del gas, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, yo también. desgraciadamente, A Putin lo veo muy taimado, demasiado taimado, ¿no? Porque de verdad, todas estas élites que apoyan a Putin son extremadamente más beligerantes, muchísimo más beligerantes, al grado de que serían capaces de lanzar un ataque nuclear y pasando algún por día alto. tendremos que hablar de eso, fíjate, porque en el ejército, Gerasimov y este otro señor, ¿cómo se llama? Bueno, los altos mandos del... ándale, exactamente. Son mucho más tranquilos que las élites rusas. O sea, los oligarcas rusos de verdad son los vatos que a mí me dan miedo. O sea, son los vatos que yo digo, estos güeyes sí podrían calentarse un día la cabeza al tío Putin, ¿no? Sí, o sea, Pero en son el casi ejército, matones esos güeyes, son la verdad es casi que sí. matones, La ¿sí? verdad es que sí. Y el problema es que sí, Putin es un tipo duro, que toma decisiones duras y que vaya, que en asuntos de estados tienes que dejarte de lado ciertas cuestiones humanas. ¿Por qué? Porque no hay que pensar con la cabeza caliente, porque estos tipos que están detrás en los oligarcas, sí tienen la cabeza muy caliente, demasiado caliente. Si fuera por ellos, ya hubieran, yo creo que hasta presionan a Putin para que lancen un ataque nuclear. Claro que lo están presionando. Y yo creo que de ahí es que Putin haya aumentado su nivel de usar armamento más potente y apuntando cada vez más a los centros de las ciudades, pero aún así lo está haciendo con bastantes restricciones. Lo está haciendo con muchas restricciones. Mira, dice Cristian, de hecho muchos son matones, pues muchos se han relacionado con la mafia rusa y quieren el poder a toda costa. Sí, o sea, ya lo habíamos comentado, o sea, la neta es que la mafia rusa está súper enquistada en el gobierno, o sea, no es una realidad que podamos negar en ningún sentido, ¿no? Y, y fíjate, yo no, a veces me cuesta trabajo pensar por qué se están moderando tanto, o sea, qué es lo que se traen entre manos, aunque yo más o menos tengo una teoría, porque esta guerra, o digamos que la imagen mediática de los rusos ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno lee los reportes de los presuntos expertos como ¿cómo se llama el gringo este? Tom ¿qué? Tom Cooper. Tom Cooper, ándale, como Cooper, por ejemplo, o sea, prácticamente te dicen que Moscú está en llamas, que van, Sí, más prácticamente de le 12,000 faltó bajas, algo poquito. así, 12,000 bajas, que están al borde del colapso, y no, o sea, te dibujan un panorama catastrófico. A ver, Sí, o sea, donde es Rusia la que está viviendo un apocalipsis, prácticamente, que Rusia es la que está hasta siendo donde sé, bombardeada. y donde creo que todos los medios coinciden, es que es Zelensky el que está pidiendo negociar, es Zelensky el que está pidiendo prácticamente ya de manera patética que la OTAN cierre el espacio aéreo, que haya más sanciones contra Rusia, el que está pidiendo mercenarios, y aunque les pese reconocerlo, son los propios ucranianos los que están negándose a evacuar a su población civil de las ciudades para disuadir a los rusos de atacarlas con todo lo que tienen. Perdón, o sea,
Mira, Si a alguien veo desesperado, es al gobierno ucraniano. Es yo más, creo, son ellos los que matan a ujú, sus propios funcionarios. O sea, ¿cómo matas a tus propios funcionarios si no te están ya traicionando? Si no están viendo ellos que pues este bando es el perdedor. pues mira, yo voy a diferir ahí un poco contigo. Ahí yo ya estoy viendo, yo estoy empezando a ver que ya las mejores unidades, al parecer, ya están desplegadas. Perdón, ya están desplegadas y parece que ya hay algunas unidades que están entrando en combate. No sé hasta qué punto estén desplegadas de forma ofensiva o defensiva, que no es lo mismo, ¿De quién, ¿verdad? perdón? De los rusos. Pero bueno, creo no haber hablado de eso, pero tal vez me equivoco. Sí, bueno, yo veo algo como esto, ¿no? Que ya las unidades rusas ya están eh, de mejor categoría o de más experiencia, ya están pues entrando más o menos en combate. No sé en qué tipo de despliegue, si defensivo u ofensivo, pero a lo que voy. Este señor Cooper, pues sí se avienta unos buenos análisis, no lo voy a negar, pero a nivel táctico, operacional, pues parece ser que Rusia va a perder, pero hasta ahorita yo sí veo, sí un estancamiento, o al menos una pausa a considerar, ¿sí? Ya con 3 semanas de guerra, ya podemos ver más o menos las intenciones del Kremlin o a dónde van, o hacia dónde va este tipo de guerra, ¿no? No creo que sea muy larga, la verdad no le conviene al Kremlin, pero yo la verdad no sé hasta qué punto el Kremlin ha planeado este tipo de operaciones, ¿no? No sé, bueno, o sea, para no apartarnos tanto de la dimensión mediática, yo concuerdo contigo en esto que acabas de decir. Yo no veo a una gran cantidad de unidades de primera línea digamos que en las maniobras de ataque, tal vez un poco en el asalto a Kharkov. En Kharkov me parece que sí hay una cantidad importante de unidades rusas, porque ahí la línea de comunicaciones entre Rusia y la línea de frente pues es realmente corta. También veo algunas en Mariupol, en donde prácticamente pues ya está, no hay unidades ucranianas acosando las líneas de comunicación, pero digamos que en la parte de Kiev, en los otros frentes, no veo una presencia de unidades rusas de primera tan fuerte. Pero independientemente de esto, te digo, o sea, a mí lo que me parece un poco absurdo es negar algo que es evidente, ¿no? O sea, insisto, o sea, es Zelensky el que está pidiendo negociar así, o sea, Mm, o sea, el bando ucraniano es el que claramente está perdiendo, o sea, independientemente de que la guerra se alargue o se acorte, incluso si la guerra se alarga y Zelensky se sale con la suya y mete a los rusos en una guerra de desgaste, gobernará sobre cenizas. O sea, dice, ese es el problema de ellos. dice Cristian, también es la cuestión de los aparentes 300,000 reservistas. Ah, bueno, creo que fue este señor Cooper que se aventó eh, con cierto, pues no te voy a decir un dejo de que los ucranianos ya pueden rechazar la invasión rusa porque ya tienen 300,000 reservistas detrás. Y pues dices, bueno, 300,000 son muchos, muchísimo, ¿no? Para los 180 que trajeron los rusos, pues son más del doble, ¿no? Aparte, el ejército que está luchando son como 500,000 en total. Pero lo que aquí no se nota es que los reservistas, pues, son mal entrenados, peor equipados o ni equipados. Y otra cuestión es la logística. Parece que la logística ucraniana es tan mala como la rusa. Y el problema es que nadie lo está diciendo. Nadie está diciendo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este relato de los mercenarios nos está diciendo que la distribución, al menos de municiones, no les está llegando o les está llegando mal, o al menos los depósitos de municiones han sido volados, porque déjame te digo, por ahí alguien dijo que los depósitos de munición ucranianos siguen intactos. Dije, no, hombre, que no has visto los videos donde
prácticamente hacen pedazos y se ve, ¿no? Que son depósitos de munición. Y creo que también hay un problema muy serio en Ucrania de corrupción que ha hecho que muchas de estas, Es justo de lo que te iba a hablar. de mucho de este material no haya llegado al frente, ¿no? Justo de eso te quería hablar, o sea, los Estados Unidos han dado mucha lana. Europa ha dado mucha lana, han dado mucho, además Sí, muchas armas, muchísima mucha lana. contribución en especie. A mí se me hace escandaloso los relatos de los mercenarios que dicen, güey, es que no había de nada. O sea, lo único que había era comida. Entonces, ¿dónde se quedaron esas armas, no? O sea, evidentemente alguien las está vendiendo o alguien las está, reteniendo, no sé. O sea, porque también los polacos no cantan mal las rancheras en cuanto a corrupción. Quién sabe si también se estén quedando ahí el, las reservas de armas, de munición, etcétera, ¿no? O el dinero, también quién sabe con cuánta efectividad llegue, porque imagínate, o sea, les estaban pagando, ¿cuánto eran? 2.300 euros al mes, no, era un equivalente como a 4.600, 5.000 pesos mexicanos al mes. Ujú. La paga que estaban recibiendo los ucranianos. O sea, los mercenarios ucranianos. Neta, gana más un sicario en México. O sea, Mucho más. mucho más, casi lo doble, de hecho. Entonces, a mí me saltó muchísimo a la mente, digo, o sea, la OTAN está pagando mercenarios tan baratos. ¿Cómo, no? O sea, evidentemente pues hay un problema de corrupción que también a los medios pues no les gustaría, no les gusta ventilar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Ahora, déjame tratar esta otra cosa. Zelensky, el uso que hace de la propaganda Zelensky ha sido muy bueno hacia, hacia el público y los políticos occidentales. Lo podemos constatar, por ejemplo, cuando habló, creo que ante el Parlamento inglés, y más o menos hizo un tipo de paralelismo a las palabras de Churchill, sí, como en una suerte de decir que es Europa contra Rusia, cuando realmente es su guerra, nada más. También el mismo Zelensky hizo la comparación de la guerra ruso-ucraniana con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Y también lo hizo una analogía, o dice que es parecido a los ataques terroristas del entonces, 11 de septiembre a las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, el punto es que Zelensky está haciendo o está apelando a los hechos más conocidos de la psique occidental eh, para granjearse esos apoyos mediáticos, a ganarse las simpatías, ganar el discurso de la narración, ¿no? De los buenos contra los malos, utilizando la guerra buena, porque en la Segunda Guerra Mundial es la guerra buena que peleó Occidente, ¿no? El más claro ejemplo de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿no? Y también usa, te digo, el del 11 de septiembre, ¿por qué? Porque ellos son los malos y nosotros somos los buenos, las pobres víctimas. Es un, es un discurso que, que pega fácil, que pega demasiado fácil en todas las generaciones, tanto desde los abuelos hasta los nietos, ¿sí? Y ahorita, pues, gracias a este tipo de pues de narrativas, hasta el Premio Nobel de la Paz están le quieren siendo ofrecer, sí. nominado, o al menos que lo nominen, ¿sí? Mira, a mí esos relatos me molestan mucho. Yo te lo había dicho anteriormente, de hecho aquí consta en los podcasts, a mí no, Zelensky era un tipo que de alguna manera hasta me sentía mal por él, ¿no? Por haber estado en esta situación tan complicada. Y ciertamente el tipo pues es actor, o sea, debe de tener capacidades para transmitir el mensaje, para despertar la emotividad. Seguramente el equipo de asesores que tiene en cuanto a la elaboración de discursos, pues le ha echado una buena mano porque ha hecho analogías históricas que dices, te la compro, en ese momento te la compro, ¿no? O sea, es fácil de vender esta analogía, es fácil de hacer que impacte en el público, pero a mí, de ahí
de la imagen mediática con la que se le presenta a verlo como un verdadero líder, a mí en lo personal no, me, no me conmueve. Yo no compro esas lágrimas de cocodrilo porque he visto incluso, o sea, videos de ex asesores suyos que le decían, es que lo que estás haciendo nos va a llevar a la guerra, es que lo que estás haciendo, los rusos nunca van a permitir que se haga y los Estados Unidos nunca te van a apoyar, o sea, eh, y desgraciadamente, pues yo creo que en determinado momento este personaje o la gente que lo tiene ahí se dejó embaucar y bueno, o sea, el resultado es este, no es muy fácil ser héroe cuando ya no tienes nada que perder, es muy fácil ser héroe cuando pues cualquier decisión que tomes es un ganar-ganar, o sea, Zelensky al final ante los medios pierda la guerra o gane la guerra, firme una capitulación que prácticamente le entregue Ucrania a los rusos o firme una capitulación más o menos honrosa, Zelensky va a salir bien parado, ¿no? O sea, en ese sentido, él no la tiene difícil, o sea, él no es el que se está enfrentando a Putin, no es el tipo que le ha plantado a cara a Putin, porque él le planta a cara a Putin pensando que la OTAN le va a respaldar. Y si él piensa que la OTAN le va a respaldar, pues es porque el tipo estaba lo suficientemente loco como para poner a todo el mundo en un riesgo de guerra nuclear. O sea, tampoco está chido que se nos vayan que el romanticismo nos venza y queramos presentar este tipo de personajes como héroes, ¿no? Y al final, pues es un tipo que bombardeaba a su pueblo. O sea, ¿a poco Donetsk y Lugansk no sufrieron bajo su gestión? Bombardeos, vejaciones, persecuciones. Y aunque no les guste, o sea, aunque les duela, es un tipo que consentía a los nazis. Que por ser judío no los podía consentir, perdón, pero en Israel, con Netanyahu, había manifestaciones filonazis en pleno Jerusalén. Así que esas narrativas románticas creo que lo único que hacen es desinformar, o sea, venderle a la gente relatos francamente absurdos. No sé qué piensas tú. Ahora, veamos el lado también, el lado de la propaganda rusa. Sí, porque para bailar tango se necesitan dos. ¿Sí? Vemos ahorita también a Putin, pues lanzando el discurso de la desnazificación. Ojo, que no estoy diciendo, la verdad yo sí creo que hay bastantes nazis dentro del gobierno ucraniano eh, y de manera oficial. Dentro del Ministerio del Interior, apoyados con dineros del Estado ucraniano. Sí. Pero también estoy viendo que el discurso de la desnazificación del lado de Rusia se magnifica muchísimo, pero yo creo que también va de cara a la población rusa, a la población que identifica muy bien el periodo, que lo entiende, que lo sabe, que le emociona, que le llega emocionalmente, porque para ellos la Gran Guerra Patria fue es un episodio que les causa cierta emoción, ¿no? No te voy a decir una emoción buena, sino una emoción para reflexionar, una emoción de miedo, porque no se les olvida la ocupación de los alemanes en 1941, 1945. Y yo creo que ahí también el tío Putin juega también el mismo juego, ¿no? Juega, lo hace y lo hace muy bien, no lo hace nada mal. De hecho, apela también a discursos históricos bastante bien manejados, bastante bien trabajados, ¿no? El discurso de Ucrania como parte de Rusia, que nunca ha sido un estado independiente, pues Vladimir Putin lo ha tratado de integrar muy bien, ¿no? Ante la sociedad rusa, que yo no creo que sea parte integral de Rusia, pues la verdad es que no, no creo. Estoy en desacuerdo con eso. Eh, Puedo decir que hay una cercanía muy, muy, muy fuerte entre rusos y ucranianos, pero no puedo decir que son lo mismo, ¿no? Como es, como lo hace ver Putin, ¿no?
porque da unas justificaciones históricas plausibles, ¿no? Aceptables si tú quieres, pero no. Hay diferencias, tanto del idioma y hasta, y hasta las bifurcaciones históricas que se dan entre Ucrania y Rusia en ciertos periodos de, de la historia, ¿no? Pero tú, ¿qué opinas sobre esta propaganda rusa, que también viene tanto a nivel doméstico como a nivel externo? A mí mi tío me dijo esto y creo que tiene un poco de razón, ¿no? O sea, mira, no, a mí no me, yo no sé qué es lo que pretenda Putin con la propaganda interna, o sea, creo que Putin eh, de alguna manera está tratando de calmar los ánimos de la población más joven. La base electoral de Putin es la gente de 40 y tantos para arriba. Es la gente que de hecho, que irónicamente tiene nostalgia por la Unión Soviética, a pesar de que pues él es un antisoviético prácticamente empedernido. Y bueno, eh, en cuanto a la propaganda rusa, creo que lo que Putin trata con esto de la desnazificación es una, o sea, mandar el mensaje a su base de decir, al final, pues, este dolor ustedes lo padecieron, este dolor a ustedes también les pega, y pues esos son los motivos, ¿no? Eh, yo no creo que sea del todo, o que esté descartado del todo el componente de desnazificar Ucrania, porque la verdad es que sí, las heridas históricas para con el fascismo son muy fuertes. De hecho, son los rusos los que plantean esta iniciativa en la ONU de proscribir el discurso fascista, ¿no? Mm, Es esto por un lado. Eh, por el lado de la población más joven, creo que también de alguna manera este asunto de desnazificar, pues trata de apaciguar un poco a los sectores más jóvenes de Rusia, a los sectores más progresistas, si quieren, los más como cosmopolitas, en el sentido de, a ver, güey, o sea, pues al final si lo que quieres es más libertad, si lo que quieres es más, es, no sé, un modo de vida más occidental, pues también debes de entender que debemos de eliminar estos bichos de nuestra frontera o que debemos de proscribir estas formas de pensar porque al final pues atentan contra tus propios intereses, ¿no? Pero digamos que esa es la parte más en las que veo más discurso de Putin. A mí lo que me parece más interesante de los rusos es lo que no dicen, de la propaganda rusa es lo que no dicen. Por ejemplo, hablan mucho de los laboratorios estadounidenses en Ucrania, ¿no? O sea, de esta parte hablan mucho. Pero, por ejemplo, no hablan de que Estonia, Letonia y Lituania son parte de la OTAN, ¿no? Que si bien es cierto, no significan una amenaza tan grande como sí lo podría significar Ucrania, al final pues es un punto que podría rebatir a los ojos de la población los motivos que está esgrimiendo Rusia. Tampoco, por ejemplo, dicen mucho de este carácter neoimperialista, si quieres, que está esgrimiendo Putin, ¿no? Esta suerte de nostalgia por el paneslavismo, ¿no? Acercarse nuevamente a los confines que dominaba el imperio ruso, o sea, no la Unión Soviética, el imperio ruso, ¿no? Porque antes de la guerra, ¿a dónde va Rusia? O sea, va a Kazajistán a sofocar una revuelta y también va a Azerbaiyán a pues asegurarse de que el presidente de Azerbaiyán pues no se le vaya a salir del redil, ¿no? Entonces, eh, para redondear ese punto, creo que los rusos están de alguna manera provocando la nostalgia por tiempos mejores, ¿no? Provocando la nostalgia o evocando la nostalgia de esta grandeza que ha intentado ser humillada y que ahora intenta resurgir, ¿no? O sea, y sobre todo, insisto, o sea, va para su base, o sea, Rusia es un país en el que los jóvenes realmente son pocos, no tienen un peso electoral como los sectores de la población más maduros, y bueno, esto es por el lado interno. Por el lado externo te digo que yo no concuerdo contigo, o sea, no veo cómo puedan ganar esta guerra, pero tengo que en redes sociales sí se alcanza a ver ya un mayor contenido prorruso. De hecho, ¿sabes a mí qué me extraña? Que en Argentina hay una buena cantidad de prensa hispanoamericana, hispanoparlante,
que empieza abiertamente a hablar bien de Rusia. Ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama este periodista, es un periodista que yo conocí dentro de la prensa deportiva, pero que está llevando una mesa redonda con geopolitólogos, intercambiando debates muy interesantes y que abiertamente pues están echándole la culpa a Estados Unidos del conflicto, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde sea propaganda rusa, si, yo la verdad dudo que Putin pueda cooptar estas grandes cadenas, pero vaya, en donde estamos viendo que la prensa hispanoparlante, la prensa hispanoamericana empieza a cuestionar el punto de vista de Estados Unidos, pues me parece que los rusos no están tan mal parados, o al menos su punto de vista no está siendo tan mal recibido como podría aparentar. Ahora, me gustaría a mí señalar algo. En Latinoamérica tenemos nuestra visión. Este, a pesar de que estamos siendo bombardeados por medios anglosajones, en su gran mayoría, con una visión eurocentrista, absolutamente eurocentrista, eh, hay dentro de los sectores latinoamericanos quienes están viendo cómo si hay voluntad, o sea, si hay voluntad para chingar. Cuando se trata de chingar, hay mucha voluntad. Y eso yo creo que propicia el, el si no apoyo a Rusia, al menos sí empezar, como dices, a cuestionar las actitudes de Washington, ¿no? También en otros lugares, como en Alemania, se empieza a ver que, que este asunto de Ucrania es un tango en el que bailaron tres actores, la OTAN, la Ucrania y Rusia, ¿sí? La OTAN que bailó al son de, bueno, que se llevó al tango a varios países europeos, pues ni modo. Pero sí están viendo dentro de algunas manifestaciones que aquí en este tango, que es un amorío de tres, OTAN, Ucrania y Rusia, ¿sí? Eso les está quedando claro a bastantes sectores alemanes, sobre todo ahorita que ya les está subiendo el precio de las gasolinas, y tratan de hacer un discurso donde ni están a favor de Rusia, o sea, no están diciendo que está bien la guerra, de hecho la condenan fuertemente, pero también son conscientes, este sector que va creciendo, son conscientes de que la OTAN tuvo un papel muy importante a desempeñar, y cuando digo la OTAN también englobo a Estados Unidos en ese aspecto, que tuvo un papel a desempeñar en este conflicto, ¿sí? Eh, que sí, que Rusia es la agresora, pues sí, adelante, Rusia es la agresora, pero hay unos motivos geoestratégicos y geopolíticos que obligan a que el Kremlin reaccione como está reaccionando, ¿no? Que el costo político y económico bien valía la pena si te pones a analizar el costo geoestratégico y geopolítico a futuro. Bien vale la pena. De hecho, fíjate que me parece muy interesante que hasta en Europa, por ejemplo, Pedro Sánchez está solo. O sea, Pedro Sánchez, yo, todos los debates que he escuchado en el Parlamento Español, no sé cómo se llama, el Congreso Español, creo, ¿no? En el Congreso Español, pues le tunden con todo. Y ciertamente, ya no hablemos de este partido, ¿cómo se llama el de Pablo Iglesias? Podemos, ¿no? Ya no hablemos de Podemos. Incluso Vox está criticando fuertemente la posición del gobierno, porque yo he escuchado de palabras de diputados de Vox decir, oye, o sea, ¿cómo es posible que estés afiliado a una organización que le está vendiendo armas a nuestro propio enemigo, que es Marruecos, ¿no? Aquí, dentro de la esfera hispanoparlante, creo que la propaganda angloestadounidense no ha pegado tan duro. Probablemente por mucho de lo que dice este Cristian, ¿no? O sea, que existe un sentimiento, un cierto resentimiento al mundo anglosajón, ¿no? En Argentina, la cuestión de las Marinas. En México, la cuestión de los territorios perdidos. Y yo creo que en toda América hemos padecido fuertemente la injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, ¿no? Entonces, fíjate que yo, por ejemplo, veo en Televisa, en TV Azteca y en estas cadenas que me da vergüenza decir que pues tengo que consumir porque las tengo que consumir para el trabajo que hago. Pero bueno, el punto es que incluso cuando las grandes televisoras y los grandes medios en México ponen a o se alinean con CNN, yo sí veo
que este discurso no está pegando tan duro. O sea, alguna vez te conté de ese experimento social que hice y yo salvo una extranjera que me hizo así de qué pedo, o sea, nunca vi una muestra de desaprobación ni mucho menos, ¿no? Y te digo, cada vez veo más gente diciendo, pues es que pinches gringos, ¿no? O sea, se pasan de lanza. Pues es como le Al punto, llamamos aquí, amarranavajas. exactamente, al punto al que quiero llegar es que creo que también esta guerra, la censura tan fuerte que han impuesto y el hecho de que los medios tradicionales se estén aferrando a narrativas que carecen de mucho sentido, pues también les está restando mucha credibilidad. O sea, creo que una de las muchas cosas que va a cambiar con esta guerra es el papel que van a jugar los medios. Yo en lo personal creo que van a salir súper tocados de esto. O sea, una vez que Zelensky, bueno, si todo sale de acuerdo a la lógica, firme una paz absolutamente humillante para los ucranianos, se va a ver, o sea, se va a ver que gran parte de lo que decían pues era propaganda, eran bulos absurdos y desinformación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo reacciona la gente. Pues ahorita, o sea, se está viendo dentro de la propaganda que prácticamente nos está diciendo que Ucrania va ganando. Y si no nos han dicho que las tropas ucranianas están a las puertas de Moscú pateando la recámara de Putin, es porque de plano eh, tienen un poquito de decencia, pero les ha faltado muy poco, ¿eh? Te digo, este Supongo señor que no tienen dinero para invertir en CGI, ¿sí, no? Sí, no, es que mira, este señor que te digo, se llama el Tom Cooper, este mismo señor, prácticamente se aventó una cosa medio exagerada, ¿no? Que tal unidad ucraniana podía llegar, si se lo propusiera, hasta las mismas puertas de Moscú. Y yo dije, híjole, pues en el aspecto operativo no tiene mucha lógica, ¿no? Pero bueno, allá él sabrá su lógica. Pero te digo, sí, la prensa nos está diciendo prácticamente que Ucrania está ganando, cuando realmente son los que están pidiendo las reuniones. El Kremlin sí ha sido tocado, no lo voy, yo la verdad no lo voy a negar, pero todavía está en una condición de presentar batalla, o sea, de presentar una muy, muy buena batalla, todavía. Que no sabemos cuáles son los planes del Estado Mayor ruso en cuanto a estas pausas, no lo sé. La verdad, es muy aventurado decirlo sin que se hayan producido los hechos, ¿no? O sea, bueno, ya todo lo pasado, todo el mundo es adivino, ¿no? Claro. Pero en este aspecto sí lo veo un poco más delicado. O sea, lo veo, hay que amarrarse un poquito la lengua en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no sabe si que están planeando estos cabrones, o sea, no estás ahí adentro. O sea, puedes hacer especulaciones de acuerdo a cómo van las tropas. Caray, pero puedes hacer mil y un escenarios, o sea, de acuerdo a eso. Sí, pero vamos a remontarnos al ejemplo de 1942, cuando los alemanes no tenían Stalingrado como algo que les fuera a causar una derrota tremenda. En este caso, tampoco sabemos si hay alguna ciudad que les vaya a causar la derrota de las derrotas a los rusos. O sea, no lo sabemos realmente. Y también estamos viendo que Ucrania no tiene muertos militares. Todos son civiles. Todos en Ucrania, los que mueren en Ucrania son civiles. No hay ni un militar que muera en Ucrania. Que hasta yo podría decir que son y casi dicen que son anecdóticas, las muertes de militares ucranianos. Ahí en Reddit también hay un video donde dice que esto es el funeral de un solo soldado y está una hilera así enorme de personas arrodilladas frente a un carro que va pasando y según es un soldado muerto ucraniano y pues te da la falsa idea de que los militares en Ucrania no mueren. Eso es lo chistoso, que no muere ningún militar ucraniano, ¿no? Y que lo único que matan los rusos son civiles, nada más. Sí, porque, híjole, ¿quién sabe quién les está resistiendo a los rusos? Pues civiles.
porque el ejército ucraniano parece que no existe según esta narración. Mira, en economía tenemos un adagio. No importa lo que digan los agentes, sino lo que sus acciones revelan. Y lo que revelan las acciones ucranianas es desesperación. O sea, lo siento, yo no quiero ser no quiero ser tan categórico, de hecho no me gusta ser tan categórico, efectivamente por eso, o sea, porque a menudo termino uno resbalando mucho. Pero ahí están las acciones. ¿Quién pide negociar? O sea, ¿quién ya aceptó que no va a ser parte de la OTAN? Ah, sí. Ucrania. Ya. O sea, Ucrania es la que ya lo aceptó. ¿Quién es quien está pidiendo más? Rusia. O sea, ¿quién tiene la posición fuerte en la negociación? Rusia es la que tiene la posición fuerte en la negociación. Ahora, yo en lo personal, más allá de lo que digan los rusos, más allá de lo que digan los ucranianos, existe una comparativa de fuerzas, existe eh, un montón de evidencia en video que nos dice que los rusos están haciendo lo poco o mucho que estén haciendo con una cantidad importantísima de tropas de segunda línea, de tercera línea y hasta con conscriptos, ¿no? Entonces, yo en lo personal no estaría o no me jactaría tanto de que un ejército al que la OTAN ha mimado tanto, al que le han entregado ingentes cantidades de ayuda, que además cuenta, y esto con relatos de los mercenarios, de los mercenarios que sobrevivieron a este ataque en Yavoriv, eh, nos dicen que había fuerzas especiales de Chile, de Corea, bueno, de Sur Corea, de Estados Unidos, del De la Reino mitad. Unido, o sea, había fuerzas especiales de un montón de lugares del mundo. O sea, me estás diciendo que, que un ejército que tiene esta ayuda tanto en calidad como en cantidad eh, está pidiendo negociar así, está en una posición tan débil frente a la mesa de negociaciones, lo siento, o sea, no me gusta ser tan categórico, pero a mí no me dice, a mí no hay nada que me diga que los rusos están desesperados o que están siquiera preocupados por el estado que está tomando la guerra. Eh, Te digo, a mí en lo personal ni siquiera me consta que quieran tomar Kiev, o sea, yo creo que para ellos está siendo demasiado rentable el desangrar al ejército ucraniano ahí, pero vaya, ¿te acuerdas también, por ejemplo, de lo de Odessa, ¿no? O sea, cuando estaban toda la flota de desembarco ahí, para mí te digo, o sea, yo dije, pues es que a mí me suena más a distracción, ¿no? O sea, a aferrar tropas ahí en lo que se construía la cabeza de Es que puente mira, sí, es que en mira, Gerson, se ¿no? pueden hacer miles de relatos de acuerdo a cómo se están posicionando las unidades. Por ejemplo, se manda a traer una unidad del lejano oriente, de parte de Rusia, y pues lo puedes interpretar como una desesperación de los Ajá, rusos, exacto. pero también lo puedes interpretar como una reserva estratégica o como una reserva operacional, siendo que ya está el segundo escalón, este, pues que se está desplegando, preparándose para las operaciones a futuro. Otro Y mensaje como el de Chechenia, ¿no? Decir, pues, ahí viene, ahí va con todo, ¿no? Sé, porque también las unidades del Lejano Oriente son brutales, son unidades bastante, pues que sabemos la historia de indisciplina es que que tienen, sí, ¿no? y mira, y es que aquí te digo, hay dos posibles relatos, ¿no? Dos narrativas que se pueden construir. La de, es que vienen las tropas del lejano oriente, unidades del lejano oriente. Es un síntoma de que los rusos van perdiendo. Pero también te puedo decir, no, es que se están desplegando ya bien las unidades del segundo escalón ruso, las unidades de veras, el verdadero ejército ruso que viene con todo. Y esta unidad puede venir de reserva operacional, bien te va, ¿sí? Más vale pecar por prevenido que pecar por pendejo, ¿verdad? Ujú, Sí, claro. pecar de pendejo es una cosa y pecar por prevenido, pues mejor, ¿no? Está mejor eso. Por eso, aquí te puedo dar este relato. El que dice, ya están perdiendo, por eso traen, y el otro, no, no es que estén perdiendo, ya están desplegadas las tropas del segundo escalón y este puede ser una reserva operacional, nada más. O sea, no te voy a decir que estos van a entrar en combate, sino como reserva operacional, ¿no? O reserva estratégica, no lo sabemos. Son dos cuestiones totalmente diferentes, sirven para cosas completamente diferentes, pero ahí ya te mostré los dos relatos. Cada quien se casa con el relato que quiere, ¿no? Ahora, que todavía no haya sucedido nada no es síntoma de algo.
no está diciéndote nada. Te digo, no podemos adelantarnos a los hechos porque pues todavía no sucede nada, absolutamente. Y luego está el bulo también ese de las 48 horas que se iba a tomar Kiev en las 48, no, que se iba a tomar Ucrania en 48 horas. ¿De dónde? Eso también, dije, ¿de dónde salen estas cosas, no? Eh, Ucrania es demasiado grande como para tomarse en 48 horas. Yo creo que mi Crimea se tomó en 48, no, sí, como 24 horas, si tú quieres. Sí, pero es que, nuevamente, la guerra es un instrumento de la política, o sea, ¿qué estás buscando con la guerra en Ucrania? ¿Qué buscabas con Crimea? A Crimea buscabas tomarla ya, así, controlarla en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que estás buscando en Ucrania? En Ucrania no estás buscando quitar al gobierno, no estás buscando conquistar Ucrania, estás buscando obligar a este gobierno a aceptar una serie de condiciones que satisfacen una agenda de intereses, ¿no? Sí, y darle legitimidad. Exactamente, o sea, ¿por qué? Porque tú sabes que cualquier gobierno que emerja después, que si tú quitas a este gobierno no va a tener legitimidad ante sus ciudadanos, no va a tener legitimidad ante la comunidad internacional. Entonces, gran parte de lo que tú piensas hacer después con Ucrania y la forma en la que le quieres meter pie a Occidente a través de Ucrania no te va a funcionar. Entonces, necesitas mantener a este gobierno, necesitas meterle miedo a este gobierno y presionar por dentro a este gobierno para que firme lo que tú quieres. Entonces, nuevamente, tenemos una idea bastante monolítica, bastante chata de lo que es la guerra. O sea, eh, cada guerra está condicionada por los objetivos políticos que persigue. A veces estos objetivos políticos, desgraciadamente, sí Qué, pasan qué bueno por que una mencionas destrucción eso. enorme, ¿no? O sea, pasan por una defenestración y, ¿por qué no decirlo? Pasan por el exterminio de comunidades enteras, porque desgraciadamente los humanos así somos de infelices, ¿no? Eh, pero en ocasiones la guerra pasa por obligar al gobierno adversario o digamos que por mucho despliegue armamentístico que haya, lo que en realidad buscas es una guerra corta y la menor cantidad de destrucción posible, ¿no? Insisto, como estamos acostumbrados, nuevamente retomando lo de los medios, a este relato mediático de la guerra, de los buenos contra los malos, de la destrucción contra la paz, del pobre Zelensky, los pobres ucranianos contra los malvados rusos, pues vemos todo de una manera, lo vemos todo en blanco y negro, ¿no? O sea, lo vemos todo desde una visión, valga la redundancia, bastante maniquea. Ahora, Y, qué bueno que tocaste ese punto de los objetivos políticos, porque aquí es donde va a pegar muchísimo la propaganda, independientemente del resultado o no resultado de la guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver el discurso de que los rusos perdieron la guerra porque perdieron tantos mil hombres más que en Irak, más que los Estados Unidos en Irak, más que los Estados Unidos en Afganistán durante los 20 años. O sea, vamos a ver ese discurso muy pronto. Estoy seguro que vamos a ver ese discurso, pero hay que decirlo otra vez y que quede bien claro. Las bajas en una guerra son asumibles o no asumibles. Aquí lo importante en la victoria, lo que define la victoria de una guerra es si alcanzaste los objetivos políticos que te propusiste. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos políticos? Hay unos objetivos políticos que van eh, para la grada, si tú quieres, para la población en general. Por ejemplo, la desnazificación. Perfectamente el gobierno ucraniano puede quedar tal como está, si como dices, le otorgaría legitimidad y, y eso a Rusia, aunque hay esos componentes todavía neonazis, pueden, puede declararlo como una victoria, pero ante la grada, ante el pueblo ruso. Sin embargo, ¿cuáles serían los objetivos militares políticos de Rusia para ti, mi estimado? Que digan, al menos ya se logró uno, eso es seguro, ya se logró un objetivo militar y político, una victoria al menos parcial de Rusia, que Ucrania, que Ucrania ya no va a estar en la OTAN.
Ese es uno de los objetivos que se propusieron y ya se cumplió. Ese es un primer punto de victoria que se puede anotar Putin sí o sí, les guste o no les guste. Si hay 12,000 bajas o hay 15,000 bajas, no importa, son políticamente asumibles, ¿sí? Mira, y yo creo que aquí, para explicar esta parte, hay que volver a los clásicos. Clausewitz. La guerra se hace con un fin político. El fin político es incidir de tal forma en las relaciones de poder existentes que salgas favorecido en este balance. ¿Qué es lo que buscan los rusos en Ucrania? ¿Cuál es el fin político de la guerra en Ucrania? Más allá de la propaganda. Los rusos le hacen la guerra a Ucrania para eliminar a Ucrania como amenaza. Los rusos lo que no quieren es una Ucrania que los amenace. Si para eliminar a Ucrania como amenaza deben de destruir Ucrania, van a destruir Ucrania. Que no quieren hacerlo por las afinidades históricas, por todo lo que implicaría en costos políticos, pero el objetivo político más inmediato a través del cual pueden eliminar a Ucrania como amenaza es alejarla de la OTAN de una vez y para siempre, y dos, destruir su capacidad como amenaza, es decir, sus fuerzas armadas. Ese es el objetivo político más difícil, que Ucrania difícilmente va a permitir desarmarse por completo. Son un país orgulloso, son eslavos a final de cuentas, y los eslavos son duros. Los eslavos son un pueblo muy duro. Lo que tal vez podrían mediar es una supervisión estricta de los rusos, si quieres tú por debajo del agua, para vigilar el estado de sus fuerzas armadas. Pero vaya, el fin político de los rusos es eliminar a Ucrania como amenaza. El objetivo político en este tipo de guerra en específico que están librando es destruir la capacidad del ejército ucraniano y hacer las reformas jurídicas constitucionales necesarias en Ucrania para impedir una anexión a la OTAN. Eso es lo que yo vería como innegociable para los rusos. A partir de ahí, la desnazificación del país creo que también es un objetivo importante. Yo sigo insistiendo que el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como provincias independientes se podría negociar. Yo no lo veo como innegociable, aunque sí hay muchos analistas que piensan lo contrario, lo admito. Crimea es otro punto que es innegociable. Crimea para los rusos también es muy importante porque es la salida principal de su flota. Pero vaya, redondeando, ese es el fin político, eliminar a Ucrania como una amenaza. Bueno, por lo mientras, te digo, ya se cumplió uno de los fines o uno de los objetivos militares, político-militares, es que Ucrania ya no va a estar dentro de la OTAN. Ahora, falta que sea ratificado por escrito. O sea, de a palabra, los rusos ya no se comen esa. Ya las palabras se las lleva el viento. Al menos ya declaró, por ejemplo, Zelensky, ya lo habías dicho, que la política de puertas abiertas de la OTAN no están de puertas abiertas, como antes decían. Al menos ya está declarado públicamente, pero sí faltan las garantías por escrito. Al menos creo que en esa cuestión los ucranianos ya cedieron, ¿no? Van a ceder en el aspecto de que no van a unirse a una alianza militar. Eso queda totalmente, pues, a favor de los rusos. Es una victoria política que le costó, si tú quieres, 1,000 tanques, no, 200 tanques que son los que van destruidos, 213, no sé, más o menos. Y si le costaron 6,000 muertos de soldados, pues es un costo político aceptable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alternativa a tener una Ucrania fuerte con una ayuda con una OTAN ahí en su país, prácticamente al lado de ellos, era inaceptable. Y Era, fíjate, también la infraestructura de la OTAN, o sea, es que nuevamente la propaganda occidental no habla de esto, o sea, el hecho de que haya laboratorios desarrollando armas biológicas en la frontera rusa por parte de potencias que prácticamente son enemigas es algo grave, o sea, es algo muy, muy grave. Y es una amenaza o sea, viéndolo desde el punto de vista de los rusos, era más que razonable, o sea,
Fíjate, hay una declaración de un expresidente finés, Urko, ¿Urko qué? Koenan, no, ahorita mismo no me acuerdo el nombre, es el segundo presidente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él hace estas declaraciones. Dice, visto a posteriori, las exigencias que los rusos nos hacían no eran irracionales, o sea, eran hasta eran hasta bastante rentables para nosotros, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto, no? O sea, cuando se trata de temas de seguridad estatal, el país que escatima es el país que suele perder. Así, o sea, definitivamente. Yo nada más quiero recordarle a nuestro auditorio, seguramente la gente que nos ve en Dubái, pues no está al tanto de esto, pero alguna vez México perdió más de la mitad de su territorio contra los Estados Unidos. ¿Cuál fue la falla de seguridad de México? Permitir una migración tan masiva de ciudadanos angloparlantes, de ciudadanos estadounidenses, a estos territorios que estaban prácticamente despoblados de mexicanos, ¿no? México, en su ceguera de creer que estos ciudadanos iban a ser leales, pues permitió que un territorio tan vasto se le volviera hostil de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, cuando no se tiene visión de futuro, cuando se actúa únicamente de manera reactiva, se suelen cometer errores muy graves. Y aquí yo siento que los rusos, más allá de que ninguna guerra es justificable, tienen los precedentes históricos suficientes para decir, a mí no me la vuelven a aplicar. Yo no voy a volver a permitir una amenaza semejante en mis fronteras, ¿no? Y creo que el mensaje también ha quedado claro para otros estados en sus fronteras que pues andan teniendo estas ínfulas de querer negociar con la OTAN, ¿no? Este mensaje yo creo que también para Finlandia, para Suecia, pues está quedando bastante claro. Sí, en lo público, pues te puedes aventar las bravatas que tú quieras, ¿no? No pasa nada. Pero como dices, son los hechos los que se hacen ver, pues cómo se mueven la política en esa zona. Sí, porque pues Finlandia y este otro país, ¿cómo se llama? Suecia. Suecia, Sí, Finlandia y Suecia. Suecia. Sí, pueden decir misa, pero pues ante las gradas tú di lo que tú quieras, ¿no? O sea, de lengua me puedo echar los tacos que yo quiera, pero ya cuando se pasa a los hechos es cuando entonces hay que reaccionar y pues los rusos ahí reaccionaron, ¿no? Desafortunadamente nadie tuvo mucha cabeza dentro de, dentro de Occidente como para medir pues las consecuencias que traería. Y si las midieron y les importó muy poco, pues Exactamente. Fíjate que es otra parte de la propaganda que a mí me gustaría, de la que me gustaría hablar. O sea, yo no creo que Occidente no haya visto esto, ni creo que no lo hayan calculado. Hay videos de Clinton y hay videos del propio Biden cuando era senador, y de hecho era bastante menos viejo de lo que ya es, diciendo, pues es que a los rusos los menospreciábamos, o sea, a los rusos no, cuando se quejaban de las iniciativas que tenemos para con Ucrania, eh, fíjate, son palabras de Biden que le decían. Biden ya planteaba en 1996, si no me está fallando la memoria, esta iniciativa de incluir a Ucrania en la OTAN. Y a él le dijeron altos cargos rusos que esto no era permisible para ellos, ¿no? Y se entienden que lo que van a hacer es empujarnos hacia China. O sea, fíjate, ya en el 96 decían, entienden que lo que están haciendo nos va a empujar hacia China. Y dice, sí, pero si China no les hace caso, vayan con los iraníes. O sea, así como con fan, sí. o sea, con este desdén se burlaban. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si desde el 96 se veía, es más que claro que en el Estado Mayor, que en los altos círculos de la política estadounidense, ya se sabía que los rusos iban a reaccionar así. Ya te lo había dicho yo en chats y en la conversación que tenemos fuera del programa, que yo no creo que estas sanciones sean disuasivas. O sea, yo creo que la guerra en realidad era el pretexto para meterle a Rusia estas sanciones. Si quieres tú, los rusos cometen una torpeza al morder el anzuelo. Yo no creo que haya sido una torpeza. O sea, yo creo que si no, que tenían sí o sí que intervenir. Pero vaya, eh,
esta es la otra parte del relato, o sea, esta es la parte que no te cuentan. No te cuentan que Estados Unidos y la OTAN hacen mucho eh, para que esta crisis se desate. No te cuentan, por ejemplo, que son precisamente Alemania y Francia las que se opusieron en mayor medida a la inclusión de Ucrania en la OTAN, porque sabían lo que iba a suceder. Concretamente, Gerhard Schröder y Jacques Chirac eran los presidentes de Alemania y Francia, respectivamente, que se opusieron a esta aventura gringa, ¿no? Las consecuencias aquí están, y te digo, son para la prensa tira de historia cuando quieren comparar a Putin con esta mentalidad imperialista, pero no tiran de historia cuando vemos las declaraciones de los expresidentes estadounidenses, mucho más recientes, advirtiendo de que pues si no había una intencionalidad directa, al menos había un desdén hacia lo que estaban pensando los rusos de esta iniciativa, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras tratar algún otro detalle, mi estimado camarada. Si no, le daremos por finiquitado hasta aquí. Yo creo que... ¿Te nos fuiste? Creo que sí te fuiste. No, ya. Tu micrófono. Tu micrófono. ¿Me escuchas o no me escuchas? Ya, ahorita ya. Pero ahora ya. yo no te escucho. Espérame. Creo que te fuiste. A ver, vamos a esperar a que regrese mi querido Chava. Y esperemos que se vuelva a conectar. A ver. Vamos a darle unos momentos. Y bueno, en lo que se conecta Chava, pues nuevamente invitarlos a todos a tener una mirada crítica hacia los medios. O sea, los medios rusos, los medios estadounidenses, los medios iraníes, los medios ingleses. Todos los medios siguen una agenda. Eso sí, siempre que haya un conflicto, debemos de ver las miradas, antes que cualquier otra cosa, debemos ver las miradas de los actores directamente implicados. Cometemos un error muy grave al pretender observar un conflicto, un acontecimiento histórico, desde la perspectiva de aquellos que no estuvieron ahí, de aquellos que no estuvieron directamente implicados, ¿no? Ahorita mismo estamos analizando el conflicto de Ucrania a la luz de medios que no están directamente implicados en el conflicto, a la luz de personajes que claramente tienen una agenda. Y aprovechando que ya llegó mi querido Chava, adelante. Pues nada. Sí, no, continúa. Ya vamos de salida. Básicamente eso, o sea, le estaba diciendo a los camaradas que nos están viendo en Kaliningrado que que siempre que observemos un conflicto, que observemos un evento histórico, debemos de ver ante todo a los agentes directamente implicados. Claro que es importante ver otras visiones desde fuera, por supuesto, es legítimo, es parte de un ejercicio sano a la hora de tratar de informarse. El problema es cuando consumimos únicamente los relatos del hegemón mediático y excluimos a las voces directamente implicadas, ¿no? Entonces, era básicamente lo que decía, lo que te nos fuiste. Pues bueno, pues hasta aquí le podemos dejar. Yo decir más sería redundar. Yo aquí vi lo que todo dijiste también. Así que nos estaremos viendo, no sé, creo que a ver si el domingo, el domingo que ya haya más actividad en el frente, porque bueno, sigue habiendo mucha actividad en el frente, pero vamos a ver si esta guerra se moviliza más o se queda ahí o qué va a suceder. Sí, porque de aquí al domingo van a suceder pues bastantes cosas interesantes. Pues se supone que hoy se someten a consulta los resultados de las negociaciones. Vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si por fin alguien empieza a ceder, pero bueno, efectivamente, yo creo que el resultado del frente va a ser, o más bien lo que pasa en el frente va a ser resultado de las negociaciones. Pues Si sí. fracasan, yo creo que vamos a ver un frente bastante activo. Si como ha ido yendo hasta ahorita, pues van progresando, creo que vamos a seguir en esta etapa de letargo. Pero vamos a ver. Si Bueno, se puede, nos vemos el domingo. pues bueno, ya estaríamos todo y nos estaremos viendo el próximo capítulo. Urbi et Orbi, Dominus Corpus Est. Abrazos, no balazos. Bye bye.